Esta es la segunda parte del capítulo 11 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Recuerden que este estudio lo titulamos No predicamos a otro Mesías, con toda la intención, con todo el propósito, retomando las propias palabras del apóstol Pablo que nos hace esta reflexión, esta referencia en relación a muchos que desde ese entonces, por supuesto, y también desde antes, pero con mucho más razón, en el momento en que Pablo ya estaba ejerciendo su ministerio, había muchos que estaban predicando a otro Jesús, dice la traducción, a otro Mesías. Estaban predicando a otro evangelio y por supuesto estaban llevando otro espíritu. Literalmente lo dice así el apóstol Pablo. Así es de que es impresionante, impresionante como es que Pablo nos expone esta problemática que no solamente se estaba viviendo en aquel entonces, sino ha continuado a través de los siglos y hasta nuestros días. Y ustedes son testigos de esta situación, esta circunstancia. Es una circunstancia tan complicada que no ha podido ser erradicada y la razón pues es precisamente porque no solamente se trata de un aspecto en la mente, en la capacidad de la mente de las personas, sino que tiene que ver con un aspecto espiritual y es ahí donde la falta de discernimiento de muchos pues nos ha hecho caer en su momento en muchos errores, en haber seguido enseñanzas erradas, equivocadas. Y el Señor en su paciencia y en su misericordia, nos ha perdonado, nos perdona y está dispuesto a perdonar el hecho de que las ovejas hayan sido engañadas por algún tiempo. Pero todo tiene un límite. Todo tiene un límite. ¿Cuál es ese límite? El límite es establecido cuando por la voluntad de Dios alguien llega y te habla la verdad a fin de que entonces tu camino sea redirigido hacia el camino del Señor. Es ahí cuando entonces ya se toman decisiones, cuando las ovejas deciden seguir siendo ovejas o deciden continuar en un camino de cabritos, por decirlo de una manera. ¿Por qué? Porque las ovejas siguen a su pastor. Una vez que escuchan la voz del pastor, a través de un mensaje, a través de un hermano fiel, a través de muchos predicadores que son fieles, con un amor sincero al Señor y que están esforzándose por hablar la verdad, a pesar incluso de ellos mismos. Bueno, ese mensaje llega a todo mundo, sin excepción, y esto por la misericordia de Dios. Pero ya también llega un momento en que es la persona la que decide continuar con el engaño por causa de su vanidad y de su orgullo, o decide humillarse ante Dios, no ante los hombres, no ante la enseñanza de nadie, sino al Señor, a su palabra, y cambiar, redirigir nuestros pasos, como lo hemos hecho muchos, y no por ingratitud, sino todo lo contrario, porque también en su momento hemos reconocido, incluso públicamente, eh, nuestro camino, quienes nos han servido, nos han brindado su apoyo, su ayuda, su orientación en su momento, independientemente de dónde hayamos estado. No importa que hayas estado en la iglesia católica, en la iglesia protestante, evangélica, etcétera, etcétera, en la iglesia carismática, cristiana, no importa dónde hayas estado, en qué religión en un momento hayas tú llegado, siempre hubo gente, y eso no debe olvidarse jamás, siempre hubo gente, hubo personas que te sirvieron.
Y lo que Dios va a juzgar en ti es lo que en tu corazón haya, si hay ingratitud o hay gratitud. El Señor se encargará, porque Él es el que imparte justicia, no nosotros. Y hay muchos que quizás están enseñando cosas erradas, equivocadas, pero ¿qué crees? El Señor va a determinar lo que verdaderamente hay en su corazón. Puede ser que alguien esté enseñando algo equivocado, pero que lo está enseñando bajo su propia conciencia de que está en lo correcto, aunque no lo esté. Por eso nosotros no podemos ponernos en el lugar de jueces. Es uno el juez. Es el Señor el que en su justicia, en su misericordia, en su bondad, Él conoce lo que hay en el corazón de todas las personas. Pero hay otros, por supuesto, y el Señor lo sabe, que enseñan cosas erradas y a pesar de que se les haya dicho, ¿verdad?, que se están equivocando, no quieren escuchar. Eso también el Señor lo escucha y también el Señor, pero es el Señor quien va a juzgar. Lo que nos va a hablar Pablo en lo que nos está hablando en este capítulo 11 de la segunda carta a los Corintios es de aquellos que con toda conciencia, con pleno conocimiento, enseñan de forma equivocada, de forma errada, cosas falsas, que ellos saben perfectamente que no son la verdad. ¿Y por qué por qué lo expongo de esta manera? Bueno, porque Pablo utiliza términos, nos lleva incluso al contexto del engaño de la serpiente. Habla de estos falsos maestros como ángeles de luz, como disfrazados de ángeles de luz. Son ellos los que te predican a otro Yeshua, otro evangelio y otro espíritu. Dice el versículo 10, porque nos quedamos hasta... Bueno, vamos a leer, para tomar contexto, si me ayudas por favor, del versículo 1 al 9 de este capítulo 11. Ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura al Mesías. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad al Mesías. Porque si viene alguno predicando a otro Yeshua, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que os habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para recibiros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Pero la verdad del Mesías que está en mí, que no se me impedirá esta gloria en las regiones de Acaya. ¿Hasta ahí? Hasta el 9. Okay. Continuamos el verso 10 y dice, por la verdad del Mesías, que está en mí, que no se me impedirá mi gloria en las regiones de Acaya, esta gran región de aquel lugar de Asia. Esta gloria de la que está hablando Pablo es la libertad con la que él podía jactarse, de no haber dependido en un momento dado económicamente de los corintios, y que a pesar de ello, su amor por ellos siempre fue fidedigno, fue real, y no solo por los corintios, por supuesto, sino por todas las comunidades de toda aquella región de Acaya de la que está mencionando él.
Y dice el verso 11, ¿por qué? Pregunta, ¿por qué? ¿Porque no os amo? Dios lo sabe. Claro, él se remite al conocimiento de Dios porque Dios conoce los corazones de los hombres. En la confirmación de Pablo por el amor que él tenía por los corintios, simplemente él se remitió al hecho incuestionable de que Dios siempre supo que efectivamente el ministerio ejercido por Pablo, este servicio que llevaba a cabo Pablo, siempre fue motivado por un sincero amor por las ovejas. Algo que el Espíritu de Dios depositó en Pablo como un don divino. Esto es, por supuesto, que para que sea fidedigno tiene que venir de arriba. El ejercicio de un ministerio que no busca un beneficio personal debe tener como fundamento el amor y la comprensión por las ovejas. Teniendo en cuenta siempre que el mandato que se recibe cuando aceptamos desempeñar este servicio es la fidelidad. Ese es el mandato, la fidelidad a aquel que nos ha enviado, a compartir el Evangelio. Su Evangelio, Yeshua, nuestro Señor. Dice el verso 12, mas lo que hago, dice, lo haré aún. Esto de lo que está hablando él, dice, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean. ¿De qué está hablando? Pablo está hablando de algo que aquellos falsos maestros deseaban de Pablo. Por supuesto que la fama de Pablo había sido ya divulgada por todos lados. Y era algo que muchos deseaban, muchos querían esto que Pablo tenía. De este tema hemos hablado ya en otras ocasiones como algo que no es correcto. Que no es correcto porque, por supuesto que se vale anhelar las cosas buenas de los hermanos, porque por eso dan testimonio, un buen testimonio. Pero la forma, aquí estamos hablando de las formas y las intenciones verdaderas del corazón. Cuando tú codicias, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, porque no hay la esencia de ese sentimiento, de ese anhelo no es correcto. Dice una vez más, verso 12, más lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían, sean hallados semejantes a nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? No va a poder ser. Aunque anhelen lo que yo tengo, lo que yo soy, no va a poder suceder. ¿Por qué? Esto, en lo que Pablo se está gloriando, confirma que él continuaría en un momento dado haciéndolo con todo el propósito, ¿sí? Con todo el propósito de que aquellos falsos maestros no tengan la oportunidad de compararse con Pablo, de decir que eran iguales. Porque como lo hemos nosotros constatado, Pablo viene hablando ya desde antes de la debilidad de estos falsos maestros. ¿Cuál era la debilidad de ellos? Justamente el tema de los dineros. Nada más y nada menos. Nada pequeño. Así es de que precisamente por esa debilidad que tenían y por la cual medran el Evangelio presentando a otro Mesías y a otro Evangelio y a otro Espíritu, entonces Pablo continuaría sin recibir ninguna contribución de los corintios, porque de hacerlo, eso sí, en un momento dado sería la gran oportunidad para estos falsos maestros para argumentar que hacían lo mismo que Pablo, que eran lo mismo. Entonces esto por supuesto que hay una gran diferencia, una abismal diferencia entre unos y otros. Por eso confirma que nadie le iba a quitar esa gloria. Era muy difícil que lo hicieran ellos. Esta jactancia de la que está hablando Pablo, él continuaría teniéndola por cuanto que continuaría sin recibir apoyo económico de los corintios, pero más que nada ya por aquellos falsos maestros, para no darles esa ocasión
Así es de que aquellos falsos maestros, ¿qué es lo que sucede si sin su falso evangelio, lleno de promesas infundadas? Pues simplemente se quedan sin nada. Porque un verdadero evangelio era lo que desde el inicio Pablo había compartido a los corintios y ellos ya lo conocían. Así es de que seguir sin recibir contribuciones por parte de los corintios era precisamente para Pablo una garantía de que aquellos engañadores no tuvieran la ocasión de criticarlo, de juzgarlo. Por esa razón, Pablo habla con toda esta libertad. Y dice el verso 13, porque estos son falsos apóstoles. Fíjense, vamos a poner mucho cuidado y mucha atención en esta lectura, en esas palabras que está utilizando Pablo. Muy a propósito, utiliza términos, conceptos que te van a conectar con la escritura, por supuesto. No es algo que se está inventando Pablo. Dice, porque estos son falsos maestros, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles del Mesías. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Claro, no es una sorpresa. Desde la primera parte de este capítulo vimos que Pablo nos remitió al engaño de la serpiente, que esa era su preocupación, que a Pablo le preocupaba que como la serpiente las ovejas fueran engañadas, como lo fue Eva. Al decir que esto no es maravilla, la palabra maravilla en el griego es la palabra saumauso, que de acuerdo a esta palabra, lo que dijo Pablo es que no es de extrañarse que todos estos que dicen ejercer un ministerio, pues en realidad no han sido enviados por el Mesías, sino que se manejan como obreros fraudulentos, y al identificarlos Pablo como obreros, Pablo claramente está diciendo que estos engañadores trabajan para Satanás. ¿Te das cuenta de la conexión que está haciendo Pablo? Ellos tienen un jefe. Entonces, ellos trabajan para Satanás y su disfraz es como el de Satanás, como ángeles de luz. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Pablo. Por eso dije, vamos a poner atención en tu Biblia, en lo que está diciendo Pablo. Esto es lo terrible. Esto es lo terrible. ¿Por qué? Y esto es lo que hace diferentes a unos de otros. Puede haber mucha gente que esté aún todavía enseñando cosas que no están en contexto de la escritura, que en lugar de enseñar la escritura se dedican a dar sermones. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otra cosa? Bueno, pues, los levitas, ¿qué era lo que hacían? Enseñaban al pueblo la palabra de Dios. Enseñaban a vivir una vida conforme a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que sucede con quienes se dedican a dar sermones? Pues de repente utilizan algún pasaje bíblico y de un pasaje bíblico desarrollan un tema de la vida cotidiana de las personas. ¿Cuál es el problema de eso? Bueno, el problema es que muchas veces lo que se acostumbra a la gente, pues es a escuchar algo que les motiva, emocionalmente hablando. Pero no van a la iglesia a aprender la Biblia. Esa es la gran diferencia. Y en el caso del más peor, por decirlo así, más triste, es que quien da el sermón, de repente se la pasa hablando de yo-yo, de su propia vida, como si fuera un gran ejemplo. Cuando Pablo aquí nos va a hablar de que hablar de sí mismo y lo que realmente él hizo o hacía o padecía era una locura. Dice, perdónenme la locura si les digo esto. Pero ese es el gran problema de las congregaciones de manera general, sin hablar de una religión en específico. ¿Por qué? Porque a final de cuentas
pues el error es muy amplio y se generaliza en muchos aspectos, ¿sí? No puedes tú identificar solamente la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque lo mismo sucede en la Iglesia Cristiana Protestante, lo mismo sucede ahora en las raíces hebreas, lo mismo sucede en muchos lugares. Entonces el asunto es que lo que debería de hacer todas esas personas es dejar de dar sermones. La gente que busca a Dios, que verdaderamente quiere conocer al Señor, no necesita sermones, necesita aprender la Biblia, conocer la Biblia. La gente no conoce la Biblia. Y en ese gran error están cayendo hoy muchos. Les tengo una gran noticia, no pueden dejar de verme ahora en vivo, en transmisión en vivo, porque voy a darles una noticia. Y hablan de sus vidas privadas, de cómo les va. ¿Eso qué es? Eso, pues sí, para redes sociales y está bien, pero no pasa de ahí. Eso no es un servicio conforme lo hizo Pablo, como enseñó a hacerlo Pablo. De Pablo tenemos que aprender, de los apóstoles tenemos que aprender qué fue lo que hicieron, cómo enseñaron, qué enseñaron. Ellos no hablaban de sus vidas privadas. Y por esa razón Pablo aquí era muy puntual y muy cuidadoso para decir, esto hablo y voy a hablar de mí, pero es una locura, no es del Señor. Hablo como hombre, dice. Pero era necesario en ocasiones que lo hiciera para exponer un contexto correcto acerca de lo que, de decirle a las congregaciones, esta es mi preocupación. Compárenme a mí si quieren con otros, pero lo que yo hago es esto y esto y esto, ustedes lo saben. Y lo que están haciendo esas personas es esto y aquello y aquello. Entonces, en ocasiones era necesario que Pablo hablara de sí mismo, pero incluso en esas ocasiones Pablo lo consideraba una locura, algo que no le gustaba hacer y que no acostumbraba a hacer todo el tiempo, por supuesto. Dice el verso 13 una vez más, porque estos son apóstoles, falsos apóstoles, obreros fraudulentos. ¿Qué es fraudulento? Alguien que se la pasa engañando. El fraude como delito, ¿qué es? Bueno, yo soy abogado, tu servidor es un abogado y te lo voy a explicar muy sencillo. El fraude es un delito que se tipifica a través del engaño, pero para esto con el propósito de obtener una ganancia ilícita. El fraude es la acción por la que se engaña a alguien obteniendo una ganancia ilícita. Si no hay una ganancia, no es fraude, es un simple engaño. Pero Pablo, por eso dije, pongan atención por favor a los conceptos. Pablo está utilizando palabras muy atinadas y muy específicas. Subráyalo. Les dice, fraudulentos, están ganando, están teniendo una ganancia a través del engaño. Estas gentes, sin ese modus operandi, no son nada. No son nada. Se quedan sin nada. Se quedan sin su ministerio. Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles del Mesías, el disfraz, la hipocresía, y no es maravilla, que no les extrañe, porque mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Ya te dice que no son mis palabras? ¿Ya te diste cuenta que no son mis palabras? Son palabras del apóstol Pablo. Estas personas se manejan como obreros fraudulentos, y al identificarlos como obreros, Pablo, tal como obreros, como trabajadores, Pablo claramente está diciendo que estos engañadores trabajan para alguien más, trabajan para Satanás.
Entonces aquí una vez más confirmamos esta gran diferencia abismal entre muchos que están enseñando de forma errada, equivocada, pero no hay un engaño en su corazón y Dios lo sabe. Y hay otros que ya lo saben e insisten en su engaño e insisten en su treta porque siguen teniendo una ganancia. No les conviene dejar el acto fraudulento porque siguen ganando. A esos los tienes que identificar, aprender a identificarlos. Pero cuidado, si ya los identificaste y continúas ahí recibiendo de ellos, te haces uno de ellos, tarde o temprano, porque esto es espiritual. Y esto es más terrible. Esto es lo más terrible. Pablo claramente está diciendo que estos engañadores trabajan para Satanás y su disfraz es como el de Satanás, como ángeles de luz. De manera que el contexto de aquello, de lo que se gloría el apóstol Pablo, de lo que se glorió, es la diferencia abismal que existe entre quienes son siervos de Yeshua y quienes son siervos de Satanás. ¿Cómo tú los puedes diferenciar? Bueno, para diferenciar a unos y otros, es necesario conocer la palabra de Dios, a fin de comparar lo que unos y otros hablan, por supuesto, y en ese sentido, los falsos maestros son identificados por lo que predican. Y eso que predican, tú te vas a dar cuenta que es falso cuando es ajeno, ¿sí?, a la enseñanza de Yeshua. Hoy en día hay quienes han llegado al punto de convertirse al judaísmo con tal de identificarse con ellos y adquieren toda aquella doctrina que rechazó a Jesucristo. Sin embargo, haciendo uso de ese disfraz del que está hablando Pablo, ellos continúan hablando de Yeshua. Y esto es lo más terrible. Eso es lo más terrible. Ellos continúan hablando de Yeshua. Pues bien, estos son los que predican a otro Yeshua y en consecuencia predican otro evangelio. De esos te tienes que cuidar. Las celebraciones tradicionales, por ejemplo, las celebraciones tradicionales del pueblo judío, hoy en día ya cerca está la celebración de Hanukkah, que ya te la enseñaron, Purim también, que son usadas, estas celebraciones son usadas precisamente por esos que se disfrazan como ángeles de luz, para aparentar que predican a Yeshua. Y enseñan a las ovejas, que eso es lo peor, a celebrar todo eso bajo un falso argumento. ¿Cuál es el argumento que usan? Para que te identifiques con el pueblo judío, para que te identifiques con el pueblo hermano. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Jesucristo fue judío y Jesucristo rechazó toda esa enseñanza. Todas las tradiciones del pueblo, de sus hermanos, de su pueblo, las rechazó. No me creas. La propia escritura, los propios evangelios lo demuestran. ¿Cómo los juzgó duramente? Todo el tiempo les dijo hipócritas, todo el tiempo les dijo ignorantes de la palabra, a pesar de que enseñaban, según ellos, la palabra. Así es que son otro de los muchos argumentos falsos que están utilizando hoy en día para engañarte, para engañar a las ovejas. Y las ovejas, pues a veces no se dan cuenta de eso. Para darles una falsa identidad. Para darles una falsa identidad, exactamente, lo acabas de decir como anillo al dedo. Para darles una falsa identidad. Y qué triste. Y las ovejas no se dan cuenta de que eso es justo la trampa del sincretismo religioso. Ya ni qué decir
de lo que verdaderamente significan esas celebraciones paganas. Purim, imagínate, hasta los niños embriagándose. Niños, y porque supuestamente hay libertad de hacer todo. Dime tú, ¿qué tiene que ver eso con tu fe? Con la fe de Jesucristo. Sí, estás adquiriendo una identidad, pero una identidad que no es la identidad de las ovejas perdidas, de la casa de Israel, de las 12 tribus de Israel que está recuperando Jesucristo. Esa no es la identidad de las ovejas que está buscando Yeshua. Por otro lado, ¿cómo puedes identificar a quienes predican al verdadero Yeshua, al verdadero evangelio? Bueno, cuando tú escuchas que lo que esas personas hablan, tú mismo lo puedes confirmar con la propia palabra de Dios. Así de simple. No necesitas discernir espiritualmente nada, incluso. Lo que escuchas está en la palabra de Dios. Por el contrario, hay muchos casos. Mira, hay muchos casos en los que tú puedes identificar a los falsos maestros y muchas veces, yo te lo digo, yo lo viví personalmente. Cuando yo empecé a entender esto, me costó mucho trabajo entender que había sido engañado, que había estado engañado por mucho tiempo y que yo mismo estaba compartiendo ese engaño, incluso. Tuve que, como dicen vulgarmente, tuve que recular, tuve que retraer, a final de cuentas, mi pie, humillarme con toda la vergüenza, pero preferí eso a seguir con el engaño y con la hipocresía. Y darme cuenta que no solamente había recibido una enseñanza de mentira, de engaño, sino que incluso la había estado compartiendo por mucho tiempo. Pero más vale eso, amigo, de verdad, amigos, más vale eso y estar en paz con el Señor y con uno mismo. De verdad, no saben qué tranquilidad me da esto. ¿Por qué? Porque en su momento también lo que me da tranquilidad de hablar de esta manera y de reproducir las palabras del apóstol Pablo como lo está haciendo él aquí en este momento con esa gran libertad que él está haciendo, que es lo que a mí también me da esa gran libertad, que en su momento a quien tuve que decirle tienes que corregir lo que estás enseñando porque es equivocado, lo hice una, otra y otra vez hasta que fue prudentemente ya necesario dejar de hacerlo. Eso es lo que me da también tranquilidad. Por eso, una vez más, hay quienes siguen enseñando con una convicción propia, aunque estén errados, pero hay quienes siguen enseñando con una convicción propia, sabiendo que están en el engaño y que siguen mintiendo. Esa es la gran diferencia. Por ejemplo, muchas personas que predican a Yeshua como el Mesías, ejercen estas enseñanzas y han distorsionado estas falsas enseñanzas y han distorsionado por completo el verdadero significado del bautismo. Por ejemplo, vamos a tomar un aspecto del bautismo, de la Tevilá. Y religiosamente, antes de la conmemoración de cada fiesta bíblica, enseñan que las personas tienen como mandamiento, tienen que hacer Tevilá, que se tienen que sumergir en agua y que se tienen que sumergir 7 veces. Y en lugar de pensar en lo que hizo y en la enseñanza de Jesucristo, tienen que contar 7 veces y te tienes que purificar de la lepra. En fin, una serie de cosas que no son bíblicas, hablando de la Tevilá, del bautismo. Lo que han hecho estos obreros de Satanás es que han engañado a las ovejas, distorsionando el verdadero significado de lo que hizo Jesucristo mismo al haber sido sumergido en aguas.
Y lo que esta sumersión implicó en un momento dado, en ese momento, por la manifestación de Dios a través del Espíritu de Santidad. Dice Mateo capítulo 4, verso 13, entonces Yeshua vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y vienes a mí? ¿Por qué estaba bautizando Juan? Porque Juan estaba bautizando para arrepentimiento. El bautizo. Eso fue lo que enseñó. No enseñó un ritual, ni Juan, ni Yeshua, ni Pablo, ni los apóstoles enseñaron un ritual como te lo enseñan hoy. Porque, una vez más, porque esa es una enseñanza ajena, eso es una práctica tradicional del pueblo judío. Y ellos tienen sus razones, tienen su aspecto religioso, que no tiene nada que ver con Yeshua, tu Mesías, el que dice ser tu Mesías. Tú que dices que Yeshua es tu Mesías, ¿qué andas haciendo eso? Te lo digo porque yo empezando por mí mismo. Esas son las preguntas que yo te hago ahorita, pero que yo me hice en su momento. Yo fui el primero. ¿Qué estoy haciendo cuando me di cuenta de esta gran mentira? Pero Yeshua respondió, deja ahora porque así conviene que se cumpla toda justicia. Entonces le dejó. Yeshua, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y en la transfiguración se repitió este evento. Y dice la escritura en la traducción, este es mi Hijo amado, a él escuchen, a él obedezcan. Y las ovejas, a pesar de ya haber leído los apóstoles, ¿sí? que los apóstoles jamás enseñaron esas prácticas de sumersión antes de cada festividad, lo pasan por alto, obedeciendo más a los mandamientos que han recibido por parte de los obreros fraudulentos que a las enseñanzas de los obreros de Dios. Sus verdaderos apóstoles en su momento, que es a quienes debemos nosotros seguir, por las enseñanzas de ellos, que son las enseñanzas del Maestro. Y lo más triste, amigos, es que las ovejas, muchas ocasiones, defienden y asumen los mismos argumentos de aquellos falsos maestros. Esto es lo más triste. ¿Cuáles son los argumentos? Bueno, van desde el absurdo, descontextualizar el sentido de la palabra de Dios, diciendo que ahora nosotros somos sacerdotes y por eso antes de entrar al templo, como ellos lo hacían, que debían purificarse, ahora nosotros antes de entrar a la fiesta, pues debemos purificarnos. Dime tú, ¿qué tiene que ver eso? Es una fantasía y es una mentira. Porque todo el sistema sacrificial quedó suspendido por causa de Yeshua. Una vez más tienes que leer la carta a los hebreos. Y otro argumento también absurdo es de que en cada festividad se tiene que quitar la lepra, como aquel general sirio, Naamán, que se describe en segundo libro de Reyes, capítulo 5. El contexto es otro, totalmente. No tiene que ver con el propósito de la purificación en el espíritu que enseñó Yeshua y los apóstoles. Pablo les preguntó a aquellos que estaban, en un momento dado les pregunta
en Éfeso, les dice, ¿y ustedes ya se bautizaron en el nombre de Yeshua? No, dice, ya se bautizaron en el nombre del Espíritu. Y le preguntan, no sabemos ni qué es eso. Bueno, ahora bautícense en el nombre de Yeshua. Ahí está bien claro. ¿En qué momento dijo Pablo, bautícense como lo hizo el general Naamán? Ay, sumérjanse 7 veces. O sea, perdón que insista en esto, pero ¿te das cuenta de la mentira? ¿Te das cuenta del engaño? Te voy a explicar cuál es el modus operandi. Te pone el bautizo, porque tú sabes que Yeshua habló del bautizo, Juan el Bautista habló del bautizo, Pablo habló del bautizo, pero utiliza la práctica del general Naamán, aquel general sirio, para justificar que hagas lo mismo que hace el pueblo judío, la tevilá, la sumersión. Y entonces ya te agregan las reglas. Las reglas tiene que ser en una pileta de estas características y tiene que ser así asado. Y ya de repente ya te enseñaron que tienes que ser, que tienes que ser sumergido de esta manera y que tienes que hacer determinados rezos incluso. O sea, una serie de cosas. ¿Y dónde está la enseñanza de Yeshua y el propósito divino, verdadero, que significó? De acuerdo a la enseñanza del maestro. No, te olvidaste de eso porque pusiste más atención a la enseñanza de aquel engañador. Ese es el problema. Ese es el problema. En un momento dado nosotros mismos pudimos haber sido engañadores, pero Dios en su misericordia a todo mundo, nos da la oportunidad de poner un alto a esa mentira que nosotros mismos, de la cual nosotros incluso fuimos víctimas también. Y nos da la gran oportunidad de cambiar nuestro rumbo para la verdad, para hablar verdad. Y dejar la mentira. Y no importa que nos cueste, que de repente nos digan, oye, pero si tú en aquel tiempo enseñaste eso, sí, no hay problema. Lo voy a asumir y voy a tener que ofrecer una gran disculpa si es necesario, pero decir, ¿sabes qué? Estuve equivocado. Y no va a pasar nada. No vas a hacer menos por hacer eso. Al contrario, Dios te va a dignificar. Dios te va a exaltar. ¿Por qué? Porque hablas la verdad y te humillas para reconocer que estuviste equivocado. Eso es mejor. ¿Y qué crees? A partir de entonces eres libre. No tienes que ocultar nada, no tienes que aparentar nada, no tienes que andar justificando cosas que no son de ti. Dice el verso 15, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Y aquí ya está hablando de todos aquellos que comparten y que defienden incluso todo aquello, cuyo fin será conforme a sus obras. Eso es terrible. Eso es terrible. ¿Por qué? Porque está hablando que su fin va a ser conforme a sus obras. Y está hablando que son ángeles de luz y siervos de Satanás. Eso es terrible. Pablo desde aquí está diciendo, por consecuencia, su destino es este. ¿Su destino cuál es? El lago de fuego eterno. ¿Por qué? Porque estas palabras que está diciendo Pablo ya están dichas en Apocalipsis. Por supuesto, como consecuencia, los ayudantes, los colaboradores de dichos ministros, pues deben de ser, también se disfrazan como ministros de justicia, porque sus propósitos serán conforme a sus obras, usando el fraude, ¿sí?, el engaño, para sus propósitos. Eso es terrible. Es una condenación reservada para estos falsos apóstoles, ser juzgados conforme a sus obras. Dice el verso 16, otra vez digo
que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, cuando menos, para que yo también me gloríe un poquito, dice Pablo. A Pablo no le importa que lo tomen como loco, con tal de asegurarle a los corintios que él seguiría predicando el verdadero evangelio. Y dice el verso 17, lo que hablo, no lo hablo según el Señor. Fíjate, aquí ya está desavisado. Un paréntesis, dame oportunidad. Lo que hablo no lo hablo conforme al Señor, sino como en locura, en esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Aquí dice. Y va a empezar a hablar de ciertas cosas que tienen que ver con él. Por eso lo dice de esta manera. Recordemos que en el capítulo 4 de esta segunda carta a los Corintios, Pablo escribe que no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Yeshua, al Mesías, como Señor. Sin embargo, en esta ocasión advierte que va a hablar con locura y no según Dios. Esto significa que lo que se disponía a hacer era hablar de sus credenciales como verdadero apóstol de Jesucristo. Y aunque en este momento Pablo se va a jactar en la carne, a lo que llama gloriarse en la carne, verdaderamente ese tipo de jactancia de Pablo es muchísimo menor en comparación a muchos que se gloriaban y se glorían hoy en la carne todo el tiempo. Dice el verso 19, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. O sea, aquí hay una contradicción. Esta expresión de Pablo pudiera verse con cierto sarcasmo, ¿sí? Porque si en verdad hubieran sido cuerdos los corintios, como lo está expresando aquí, pues de ninguna manera hubieran recibido a los necios. ¿Cómo? Pues en referencia a los falsos maestros, eso no tenía lógica. Proverbios capítulo 8, verso 11, dice, fíjate, Pablo aquí utilizó estos conceptos muy importantes y dice Proverbios 8:11, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se puede desear. No es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Otra traducción de este capítulo 19 de 11 de Corintios, de segunda de Corintios, fíjate cómo lo expone. Dice, después de todo, ustedes se creen muy sabios, pero con gusto soportan a los necios. Ya te diste cuenta que hay un cierto sarcasmo que está utilizando aquí Pablo. Pablo está exponiendo la gran contrariedad con que los corintios se estaban conduciendo respecto a sus falsos maestros. De manera que les dice que si su cordura les hacía escuchar a tanto necio, bueno, pues que cuando menos a él lo escuchaban un poquito. De eso está hablando Pablo, a eso se refiere. Cuando menos escúchenme un poco. Dice el verso 20, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno os enaltece, si alguno os da de bofetadas. ¿Has sentido cuando te dan de bofetadas, cuando estás escuchando a alguien? De repente sientes que te maltrata, es grosera la persona. Bueno, esta es la mayor tragedia. Que los propios creyentes, habiendo caído en las redes de los engañadores, en la trampa de estos falsos maestros, son víctimas con pleno conocimiento y consentimiento de cierto tipo de abusos. Y no importa que alguien más les hable y les advierta de esta trampa. Las personas actúan como si el soportar todo ese abuso fuese un sacrificio espiritual que deben ofrecer.
cuando en realidad solo son víctimas de su propia vanidad y de su propio orgullo. Y eso es triste. Hoy en día muchos creyentes reciben bofetadas, reciben maltrato por parte de los líderes abusivos que se aprovechan de la ignorancia de las ovejas. ¿Y sabes cuál es lo triste? ¿Por qué hablo de que esto es triste a pesar de eso? Porque muchas personas como ovejas están temerosas. Y es que si me voy de este ministerio, ¿a dónde voy? No dependas de ningún servicio, de ningún ministerio, de ningún engañador, de nadie. De nadie, absolutamente de nadie dependas. Depende del Señor. No tengas miedo de tomar tu Biblia y querer entender y ora al Señor. Ora al Señor y el Señor te va a guiar a buenos pastos. El Señor te va a llevar a quien... Mira, hoy en día hay mucho, y lo he dicho muchas veces, hay muchas personas, muchos siervos, y lo hemos dicho, hemos orado por muchos que hoy, en el día de reposo, abren su palabra para hablar verdad, para predicar al Mesías, para predicar el Evangelio, para hablar las buenas nuevas de salvación. Gente con un corazón sincero, que no busca beneficio personal, sino busca servir por amor al Señor, por gratitud al Señor. Así es de que no temas de que si ya te están maltratando en un lugar y ya te dijeron, les invito a que se vayan, pues vete. La puerta está muy ancha. Me acuerdo que antes estuvimos en una iglesia acá con mi familia. Me acuerdo que la señora que estaba ahí predicando un día, y seguido lo decía, fíjate, o sea, yo digo, bueno, Pablo está hablando lo que vivimos, literal. Decía la señora, la puerta está muy ancha, y gritando. Pero ahí seguíamos, pensábamos que no había otro lugar. Ese es el temor de las ovejas. Esa es la preocupación de Pablo. Esa era la preocupación. Por eso Pablo hablaba así. Por eso a Pablo no le importaba que lo latigaran. A Pablo no le importaba que casi lo mataran. Porque él verdaderamente amaba a las ovejas. Su amor fue real, fidedigno. Como el amor de Yeshua. Dice el verso 21. Fíjate, dice, para vergüenza mía lo digo. Para eso fuimos demasiado débiles. Claro. Quizás le faltó a Pablo advertir con más energía. Dice, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura. También tengo osadía. Es decir, Pablo está diciendo, si aquellos falsos maestros, falsos enseñadores, son osados, yo también soy osado, yo también puedo ser osado. Pablo reconoció que quizás en un momento dado él tuvo que haber sido más enérgico en la enseñanza a los corintios, para que defendieran su fe. Porque lo que está pasando era que estaban recibiendo cualquier enseñanza, incluyendo enseñanzas que les estaban llevando a apostatar de la verdadera fe. Tal y como ocurre hoy en día, en que muchas personas están recibiendo cualquier tipo de enseñanza. Por supuesto que Pablo también podía, con osadía, ¿sí?, hablar acerca de su servicio. Sin embargo, aclara que eso lo hablaría con locura y no de Dios. Por eso él lo aclara perfectamente. Y dice el verso 22, ¿son hebreos? ¿Ya te diste cuenta de quiénes está hablando? ¿De los engañadores? No está hablando de gente extranjera, de los judíos, del pueblo judío, de sus hermanos. Dice, ¿son hebreos? Yo también.
¿Son israelitas? Yo también. ¿Ya te diste cuenta de quién está hablando? De los que se disfrazan como Satanás. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. Estas palabras confirman que efectivamente Pablo consideraba hablar de sí mismo y de sus credenciales como una locura. Porque en su carta a los filipenses asegura que todos estos atributos, los que están mencionados aquí, Pablo los tuvo como basura. Por eso habla de la locura. Eso es locura. Filipenses capítulo 3, a partir del verso 2, dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en el Mesías Yeshua, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, es decir, de qué gloriarse en la carne, pues yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor al Mesías. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento del Mesías Yeshua, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar al Mesías y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en el Mesías, la justicia que es de Dios por la fe. Es decir, el cumplimiento de la ley por la fe. Como vemos, la preocupación de Pablo entonces todo esto que estaban haciendo los malos obreros, era una constante preocupación en Pablo, respecto a todas las comunidades en las que él predicó el Evangelio. Así que podemos entender la razón por la que Pablo estaba advirtiendo que hablaba con locura. Siempre que hablaba de sus credenciales y de cuánto hablaba de sí mismo, él decía que hablaba con locura. Porque todo eso lo tuvo por basura. Por eso dice ellos, se glorían en la carne. O sea, estos de mi pueblo, que son judíos y que les quieren enseñar mentira, como hoy en día, que ni son judíos y que son peor que judíos, prosélitos, que se han convertido al judaísmo, engañadores, son los obreros de Satanás, de los que está hablando Pablo. Estos que te están enseñando Hanukkah, Purim y andar con una serie de barbaridades que nunca enseñó Yeshua, que nunca quiso que tú aprendieras. Tu Mesías. Así que podemos entender la razón por la que Pablo estaba advirtiendo que hablaba con locura. Siempre que hablaba de sus credenciales y de cuando hablaba de sí mismo. Y continúa haciendo referencia a todas las cosas de las que podía gloriarse. Pero de antemano, él sabiendo que ya había advertido que eso era gloriarse en la carne. ¿Eso qué significa? Que eso no lo debes de hacer tú. Porque tú no eres judío, tú no eres hebreo de hebreos, tú no eres... ¿Sí me explico? Si Pablo, siendo lo que fue, lo tuvo por basura, tú ni siquiera deberías de tomarlo en cuenta. Pero hoy en día te andan enseñando a que andes buscando tu ADN para ver de qué tribu eres, desciendes. Qué absurdo. Qué pérdida de tiempo. Verso 23. ¿Son ministros del Mesías? Pregunta.
como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Y bueno, en el libro de los Hechos se relatan muchos, bueno, solo algunos, no se relatan todos los acontecimientos, por supuesto, de los que padeció el apóstol Pablo por su misión de llevar el evangelio a muchas ciudades. Verso 24. Y fíjate bien, acaba de mencionarlos, y el verso 24 dice, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes, menos uno, sus propios hermanos. Muy a propósito, Pablo citó la Torá. Muy a propósito, dice, y dice literalmente, los judíos, mis hermanos, los Yudim. Y en contraposición, en contraste, cita la Torá. Pero fíjate lo que dice la Torá. Deuteronomio 25, a partir del verso 1. Dice, si hubiera pleito entre algunos y acudieran al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciera ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Según su delito será el azote, el número de azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más. Y aquí dice la razón, dice, no sea que si lo hieren con muchos azotes, más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Fíjate cómo fue el mandamiento. Los religiosos de su pueblo le azotaron en varias ocasiones, como él mismo lo dice. Sin embargo, Pablo nunca fue culpable de ningún delito. Así que el mandamiento de Deuteronomio que los judíos transgredieron fue en dos sentidos. Porque primero lo castigaron sin justificación. Porque Pablo nunca predicó en contra de la Torá. Y en segundo lugar, porque el mandamiento prohíbe que la persona que era castigada fuera envilecida, despreciada, dice la palabra. El simple hecho de haberle castigado por hablar la verdad de la palabra de Dios era en sí mismo un acto de envilecimiento que sufrió Pablo muchas veces por parte de los propios judíos. Estos eran los que estaban transgrediendo la Torá. Y Pablo consideró que hablar de todo eso pues era hablar con locura por tratarse de él mismo. ¿Cómo ves? A pesar de eso, a pesar de esto, dice, hablar de esto es locura. Es decir, no me lo tomen en cuenta tanto, simplemente como referencia, para que se den cuenta con quienes me quieren comparar. No había comparación en ningún sentido. Verso 25, 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en las ciudades, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. A pesar de todo eso, la preocupación de Pablo por los hermanos. Además de todo esto, de todos esos peligros, Pablo vivía en una constante preocupación por la condición de las iglesias. Verso 29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, lo sabe que no miento.
La gloria de Pablo y sus credenciales lo constituían sus cicatrices, la debilidad en la que se gloriaba. Era esa precisamente. Toda una vida de tribulaciones que sufrió por el Evangelio. Esa era su gloria. Sus aflicciones de Pablo serán en su momento sus vestiduras en el Yom Kippur, en el fin de los tiempos. A eso tenemos que anhelar, que tus vestiduras sean dignas. Aquellos falsos apóstoles, como los describió en su momento, ni en pensamientos se gloriarían de todas esas aflicciones. ¿Cómo crees? Y aunque a Pablo lo pudieron ver como insignificante por soportar todas esas cosas, a Pablo no le importó. Porque la perspectiva de Pablo, a partir de su encuentro con Yeshua, cambió para vivir una perspectiva eterna. Dice el verso 32. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey de Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. ¿Te acuerdan? Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Este evento que citó el apóstol Pablo ya al final de toda esta disertación fue el primer evento precisamente de persecución que sufrió justo al inicio de su ministerio, después de haber sido convertido. Y el contexto por el que citó este acontecimiento fue para exponer este gran contraste entre lo que fue en su momento Saulo de Tarso y lo que ahora era a partir de entonces Pablo, el apóstol de Yeshua. Porque en aquella ocasión se dirigió a Damasco con todo el poder de los humanos, del hombre, y todo el respaldo de las autoridades, pero como apóstol abandonó Damasco humildemente, oculto en una canasta. Así es de que prediquemos al verdadero Yeshua con el testimonio de nuestra propia vida. Amén. Amén. Bendito eres, Señor. Gracias te damos porque por tu Espíritu, Señor, podemos entender las cartas de Pablo, podemos ya comprender de lo que hablaba, Señor. Cuántas veces hemos leído estas cartas y no las habíamos entendido así. Te bendecimos, Padre, porque tu Espíritu nos ayuda, Señor, nos guía. Gracias te doy por la vida de Humberto, Señor, porque pones en él el estudio, tu palabra, Señor, tu sabiduría, Padre, para podernos enseñar. Te bendecimos, mi Dios, y gracias te damos, Padre, porque eres Dios todopoderoso y porque cada día, Señor, nos muestras tu poder para que te glorifiquemos, Señor, en todas las cosas. Gracias por la salud de los enfermos, Señor, porque tú estás restaurando, Señor, a aquellos que han sido operados, aquellos que están enfermos, tú también restauras su salud. Gracias porque aún en estos tiempos vemos tu poder, Señor, tu gloria, mi Dios, en cada cosa que vivimos. Aquellos que se encuentran en pruebas, Señor, tú los fortaleces. Mi Dios, nos asombra todo lo que pasó Pablo, Señor, todos los azotes que tuvo, todo el sufrimiento, y que nunca se apartó de ti. Señor, danos esa fe, esa fe tan fortalecida para soportar todas las cosas que aún nos falta por soportar, Señor. Te pedimos, mi Dios, que envíes, Señor, esta fe, mi Dios, que nos des esta fe. Tú dices que en tu palabra que si necesitamos más fe, que tú nos la das. Te pedimos, Señor, que nos des más fe y esa fortaleza, mi Dios, para no desfallecer, para no negar tu nombre, Señor, para llevar tu palabra a todas partes donde vayamos, que esa es nuestra gran labor, Señor. Te bendecimos, mi Dios, estate con tu pueblo, Señor, este día, bendícenos, guárdanos, mi Señor, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.